Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Con esto de el estudio, ¿verdad? De la estructura atómica, hay otra regla, ¿verdad? Que aplica para cuando pensamos en cómo se distribuyen, ¿verdad? Estos electrones, y si se recuerdan, es la regla de Hahn, que es como nos la aprendimos probablemente allá en química general, pero que específicamente se llama regla de multiplicidad máxima, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos plantea esta regla? Que la configuración electrónica de un elemento se puede especificar sin considerar, ¿verdad? Cómo los electrones ocupan las subcapas o subniveles particulares, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con esto, Hahn dice, ¿verdad? Que los electrones se van a ordenar a sí mismos para tener tantos espines paralelos como sea posible. Entonces, en los ejercicios que habíamos hecho en la reunión anterior, únicamente nos habíamos quedado considerando, ¿verdad?, cuál era la configuración electrónica, pero cómo estos electrones se ubicaban dentro de esos subniveles, por ejemplo, había sido algo que no lo habíamos mencionado, aunque quizás ustedes lo hubieran podido percibir, dijéramos, de forma implícita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando nosotros decíamos que cuando el número cuántico magnético toma el valor de 1 y mencionábamos que recibía el nombre de orbitales P, hablábamos de que el número cuántico magnético podía tomar 3 valores, ¿verdad? De acuerdo con la disposición en el espacio que pudieran tener esos orbitales. Y aquí es donde aplica la regla de Hahn, ¿verdad? ¿Cómo se van a ubicar esos electrones cuando nosotros tengamos, ¿verdad?, esos 3 orbitales disponibles? En los ejercicios, de la reunión anterior, entonces nos quedábamos, por ejemplo, en configuraciones como esta, ¿verdad? Que decíamos que en el caso del fósforo tenía 3 electrones en orbitales P. Y aquí es donde aplica, ¿verdad?, la regla de Hahn. ¿Cómo se van a ubicar esos 3 electrones si hay 3 orbitales P que están definidos por los 3 números cuánticos magnéticos, por los 3 valores, perdón, que puede tomar el número cuántico magnético? Y entonces ahí es donde Hahn nos dice esto, ¿verdad? Los electrones se van a ordenar a sí mismos para tener tantos espines paralelos como sea posible. Ahí quizá ustedes lo recordarán, esto de sus clases de química general, como lo que se nombra, ¿verdad?, en ese entonces con el nombre de diagramas de orbitales. No sé si los recuerdan o no, pero por ejemplo, si nosotros hablamos bueno, hablemos del fósforo, ¿verdad? No, quizá del fósforo no, del boro, que requiere menos, ¿verdad? Entonces el boro, con número atómico igual a 5, tiene una configuración que sería 1s2, no, el boro no. ¿Quién va después del boro? El nitrógeno. Mejor el nitrógeno, porque si no, no, va el carbono. El carbono vamos a hacer. Después del boro va el carbono. Con número atómico igual a 6, tiene 6 electrones. Su configuración sería 1s2, 2s2, 2p2, ¿verdad? Porque aquí es donde aplica, ¿verdad?, esto que estábamos mencionando ahorita. Entonces, los diagramas de orbitales, era lo que les decía, allá en química general, nos los enseñan como cajitas, ¿verdad? Y entonces, esta cajita representa al orbital 1s, luego tendríamos otra cajita que nos representaría al orbital 2s, y luego, como ya mencionábamos, en el caso de los orbitales p, ¿cuántos orbitales p hay? Hay 3 orbitales p, y los 3 orbitales p tienen la misma energía, ¿verdad? Y aquí entonces es donde dice Hahn, ¿verdad? Y por eso les decía, el nombre realmente adecuado, ¿verdad?, para esa regla de Hahn es este que agregábamos aquí, ¿verdad?, de la multiplicidad máxima, es decir, tener el máximo número
de electrones con espines paralelos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si retomamos esta del carbono, diríamos que en este diagrama, para el orbital 1s, habría un electrón con un número cuántico de spin, si se recuerdan, ¿verdad? Que de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, dice, ¿verdad? No pueden haber en un átomo dos electrones que tengan los 4 números cuánticos idénticos, ¿verdad? Y entonces ahí decíamos, la diferencia viene en el cuarto número cuántico, que es el de spin, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos uno que tendría un spin de positivo a un medio y otro que tendría un número cuántico de spin de negativo a un medio. Como solo hay un orbital, entonces esos dos electrones, tanto en el orbital 1s como en el orbital 2s, se van a encontrar en ese, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces cuando llegamos a este caso, ¿verdad? Hay dos electrones y disponemos de 3 orbitales que tienen la misma energía. Entonces, de acuerdo con la regla de Hahn, tendremos el máximo número de electrones con espines paralelos, ¿verdad? Es decir, con el mismo spin, ¿verdad? Que vayan todos girando en el mismo sentido, ¿verdad? Y aquí es donde, quizá lo recordarán allá de química general, a veces se les simplifica con esto, ¿verdad? Que les dicen, ¿verdad? Debe de haber al menos un electrón en cada orbital antes de que hayan dos. Todavía, como les decía yo en química general, a veces no es tan fácil porque ustedes todavía no tienen este conocimiento tan amplio, ¿verdad? Acerca de la física y del comportamiento de los elementos, que a veces se hace estas simplificaciones, ¿verdad? Pero aquí, entonces ya estamos hablando de eso, ¿verdad? Hay 3 orbitales con la misma cantidad de energía, por lo que no hay ninguna preferencia, dijéramos, por escoger un orbital sobre otro, porque decíamos, ¿verdad? El principio de Aufbau, y aquí es donde uno va aplicando como todos estos principios, ¿verdad? El principio de Aufbau nos dice, los electrones van a ir ubicándose en aquellos orbitales de menor energía. Por eso siempre las configuraciones comienzan con 1s, ¿verdad? Porque este es el orbital de menor energía. Luego vamos al nivel de energía 2 y primero se llenan los orbitales S y luego los P, porque los S tienen menor energía que los orbitales P. Pero luego, al llegar a los orbitales P, los 3 orbitales tienen el mismo nivel de energía, entonces no hay uno que esté más favorecido que el otro, ¿verdad? Entonces aquí es donde Hahn plantea esta su regla, ¿verdad? Ellos mismos, los electrones por sí mismos, van a disponerse o van a ordenarse de manera que haya el máximo número, ¿verdad? De electrones con espines paralelos. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos al nitrógeno, con número atómico igual a 7, ahí lo pueden cambiar ustedes, ¿verdad? Va a tener 3 electrones y habría entonces un electrón, bueno, si quieren mejor lo hacemos, ya cuando consideramos el caso del nitrógeno, el nitrógeno con número atómico igual a 7, tendría su configuración, sería 1s2, 2s2, 2p3, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con con la regla de Hahn, habría un electrón en cada uno, ¿verdad? Porque los electrones se disponen a sí mismos teniendo, ¿verdad?, el máximo número de electrones con espines paralelos. Y entonces aquí este es el máximo, porque como solo hay 3 orbitales P, ya tenemos el máximo número de electrones con espines paralelos, ¿verdad? Al llegar al oxígeno, con número atómico igual a 8, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora que hay un electrón más, el oxígeno tendría una configuración que sería 1s2, 2s2, 2p4. Como en el nitrógeno teníamos el máximo número de electrones con espines paralelos, ya en el caso del oxígeno, entonces, ¿qué pasaría? Vendríamos a completar, ¿verdad?, los orbitales antes de pasar al siguiente nivel, ¿verdad?, que sería el nivel 3, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nos plantea esta regla que les digo yo que se
denomina como la regla de la multiplicidad máxima de Hahn. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o ya se acordaron de esto de los diagramas de orbitales. ¿Ya? ¿Se acordaron? Sí, Liz. Oh, bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Entonces, para ir como viendo cómo van captando esto, vamos a hacer estos ejercicios que dice así, ¿verdad? El primero es una pregunta, ¿verdad? ¿Están permitidos los números cuánticos que se indican a continuación? Entonces, la respuesta ahí tendría que ser sí o no. Estamos ya ahí como colocándolos, ¿verdad? En su papel de profesores. Así que si algún estudiante les diera esta respuesta, estarían permitidos esos valores de números cuánticos tal como aparecen ahí. Si es así, si están correctos, si está permitido, ¿a qué orbital de un átomo correspondería? Y aquí, si se recuerdan, habíamos mencionado, ¿verdad? Que el nombre de los orbitales está determinado por la combinación de el número cuántico principal, es decir, aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel en el que nos encontramos y el valor, ¿verdad? Para la energía y luego el nombre que recibía el número cuántico de momento angular, ¿verdad? Y entonces aquí era cuando decíamos que si era L igual a 0, recibe el nombre de S, si es L igual a 1 es de P, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si estamos en el nivel 2, entonces este orbital de aquí recibiría el nombre de 2S, ¿verdad? Porque estamos en el nivel de energía 2 en el valor del número cuántico de momento angular de 0, o sea que recibiría el nombre de S. Estos tres recibirían el nombre de 2P, ¿verdad? O sea que aquí el nombre, ¿verdad? De los orbitales está determinado por los valores, ¿verdad? Del número cuántico principal y del número cuántico del momento angular. Así que nos vamos a traer para acá el problema y vamos a ver cuál es el. Entonces la pregunta era si estaban permitidos estos cuatro conjuntos que tenemos acá. Así que les voy a dar un par de minutos para que ustedes los revisen y me digan si estarían permitidos o si no estarían permitidos esos valores. Ay. Recuerden que el número cuántico magnético depende de momento angular y el de momento angular depende del número cuántico principal, ¿verdad? Entonces ahí está la clave para poder ver si estarían permitidos o no, ¿verdad? O sea, si son posibles. A ver, el primero, ¿estaría permitido o no estaría permitido? O sea, ¿son posibles correctamente esos valores o no?
¿Qué dicen ustedes? ¿Estarían permitidos o no estarían permitidos? My computer don't have charge. Bueno, entonces hoy como que todavía están en fin de semana, ¿verdad? Entonces en el inciso A, ¿perdón? Yo digo que sí, el primero, yo digo que sí. Pues no. Bueno, lo vamos a ir tomando en una pizarra a la vez, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces miren que en el inciso A nos dicen que n, o sea, el número cuántico principal es de 2. Entonces decíamos, ¿verdad? Que el número cuántico de momento angular iba a tomar valores desde 0 hasta n menos 1, ¿verdad? O sea, el primer valor es 0 y el último valor va a ser n menos 1. Si n es igual a 2, entonces 2 menos 1 sería 1, ¿verdad? No. Este inciso A, perdón, estaría incorrecto, ¿verdad? Porque no podemos tener el valor de L igual a 3 cuando el número cuántico principal es de 2. ¿Queda claro o no? No, no puede ser, ¿verdad? Aquí, como les decía, quizá sería de volver a la presentación cuando mirábamos los números cuánticos, esta diapositiva, ¿verdad? En la que decíamos, ¿verdad? N es el número cuántico principal, toma valores enteros de 1, 2, 3 y 4. L es el número cuántico de momento angular, toma valores 0, 1, 2 hasta n menos 1. Y en el caso del número cuántico magnético, toma valores enteros desde menos L, pasando por 0 hasta positivo L, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual este inciso A no está permitido, ¿verdad? Porque el valor de L igual a 3 no está permitido cuando el valor del número cuántico principal es de 2. Bueno, ¿y el inciso B estaría permitido o no estaría permitido? Bueno, ya les di una pista, ¿verdad? Bueno, ya les di la pista para ir contestando. Yo digo que sí estaría permitido, licenciada, Okay. porque es mayor el valor de n igual a 3. Muy bien. Entonces, en el caso de el inciso B, cuando nos dicen, ¿verdad? Que n es igual a 3, pues vamos a hacerlo aquí a la par. Ahí lo que tendríamos que hacer es como desarrollar todos los valores posibles, ¿verdad? Entonces, si n es igual a 3, los valores de L van a ser desde 0 hasta n menos 1, ¿verdad? Y entonces, si n es 3, 3 menos 1 sería igual a 2. Ya que va a tener el valor de L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2. Entonces, bien, esto hasta aquí vamos bien, ¿verdad? O sea que está permitido que cuando n sea igual a 3, el L tome valor de 2, sí está permitido. Entonces ahora tendríamos que analizar, ¿está permitido el valor de menos 1 para cuando el valor del número cuántico de momento angular es 2? Pues entonces ahí ya diríamos, ¿verdad? Cuando L es igual a 2, entonces decíamos el número cuántico magnético va a tomar valores desde menos L, o sea, sería desde menos 2 hasta
más 2, ¿verdad? Pasando por 0. O sea que va a tomar el valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Verdad? Entonces, si nos fijamos, sí, es correcto. El valor de menos 1 está, ¿verdad? Permitido para cuando el valor de L es igual a 2. Es decir, hay que revisarlo los tres, ¿verdad? Si los tres son posibles. Así que muy bien. Este inciso B estaría permitido. Y ahora entonces contestamos la otra pregunta que nos decía, si es así, o sea, si está permitido, ¿de qué orbital estamos hablando en ese caso? Entonces, a ver, ¿de qué orbital estaríamos hablando cuando decimos que está permitido este valor? ¿Cómo se llamaría? Porque recordemos que decíamos, aquí lo habíamos puesto en una nota, ¿verdad? El número de valores del número cuántico magnético nos indica el número de orbitales, ¿verdad? Entonces, estos 3 orbitales se llaman 2p. ¿Cómo se llamaría? O sea, cada valor del número cuántico magnético está relacionada con un orbital. Entonces, como aquí solo nos están dando un valor, nos están hablando de un orbital en particular. ¿Cómo se llamaría ese orbital? Si n es igual a 3 y L es igual a 2. ¿Estaría en el subnivel P? No. Entonces aquí era lo que... Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaría? Era lo que les decía. El nombre del orbital es una combinación del nivel de energía y del orbital en el cual nos encontramos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Como L es igual a 2, entonces, ¿cómo se denomina? Cuando L es igual a 2, esos orbitales se denominan orbitales D, ¿verdad? ¿Y en qué nivel estamos? Estamos en el nivel 3, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cuando n es igual a 3, el valor de 2 está permitido. Y cuando L es igual a 2, el valor del número cuántico magnético de menos 1 está permitido. Este es uno de los 5 orbitales 3D, ¿verdad? Que existe. Porque aquí eso está dado, ¿verdad? Por el número cuántico principal, que es 3, y el número cuántico de momento angular, que es D, porque es el valor de L igual a 2. O sea que este orbital de acá, el que está descrito aquí, es un orbital, se llama, ¿verdad? O es un orbital 3D. Muy bien. Bueno, creo ya que ahora ya le entendieron. Entonces ahora hagan ustedes el inciso C y el D. Y me dice.
A ver, el inciso C, ¿estaría permitido? ¿Sí o no? Ajá, sí. ¿Estaría permitido, sí o no? Desde la casa, me está haciendo de la casa. Bueno, entonces hagámoslo, ¿verdad? Este ya lleva más trabajo, este no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, si n es igual a 6, ¿qué valores puede tomar L? L va a tomar valores desde 0 hasta n menos 1, que sería 5, ¿verdad? Porque 6 menos 1 sería 5. O sea que puede tomar los valores de 0, L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4 y L igual a 5. Entonces, bien, hasta aquí. Entonces nosotros miraríamos que cuando n es igual a 6, puede tomar el valor de L igual a 4. Sí, o sea, ¿puede tomar n el valor de 6? Sí, porque ya decíamos que el número cuántico principal va a tomar valores enteros positivos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Recordemos que esto de los números cuánticos proviene del desarrollo de la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Entonces es una ecuación matemática. Matemáticamente, como les decía yo, puede tomar el valor hasta de 10, 20, 50, si quieren ustedes, ¿verdad? Porque es un valor entero y es positivo. Cuando n es igual a 6, entonces L puede tomar el valor de 4. Sí, puede tomar el valor de 4, como hemos visto acá, ¿verdad? Ahora miraríamos, cuando L es igual a 4, el número cuántico magnético puede tomar el valor de 4, que es el otro conjunto que nos están dando, ¿verdad? Que 4 sí puede tomar el valor de 4 positivo. Y entonces sabemos que, o deberíamos de saber, ¿verdad? Que el número cuántico magnético va desde menos L, pasando por 0, hasta positivo L, ¿verdad? O sea que iríamos, bueno, aquí para hacerlo, ay, perdón, para hacerlo más rápido, lo voy a escribir así, ¿verdad? Iríamos desde menos 4, o sea que sería menos 4, perdón, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? O sea que sí, sí puede tomar el valor de 4
cuando L es igual a 4 y N es igual a 6. O sea que sí, ¿verdad? Este conjunto sí está permitido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues entonces aquí sí no se los había dicho, pero esto, ¿verdad? Habíamos dicho, este recibe el nombre de S, este recibe el nombre de P, este recibe el nombre de D, este recibe el nombre de F y estos se conocen como los orbitales G, que bueno, todavía no hay elementos, ¿verdad? Que tengan electrones hasta en ese orbital, pero ya están modelados, ¿verdad? Es decir, eso que todavía no existen, o sea, que no hay elementos, ¿verdad? Que tengan, no quiere decir que no, como esto es una, como ya les decía, ¿verdad? Es un modelo, entonces ahí, o sea, es la resolución de un modelo matemático, así que eso no impide, ¿verdad? Que matemáticamente no podamos tenerlos. Los orbitales G más o menos se ven así, ¿verdad? Estos que tenemos, bueno, o se mirarían así cuando los hayan. Ya estamos hablando de que cuántos valores puede tomar el número cuántico magnético, en esto que decíamos, ¿verdad? Puede tomar 9 valores, así que estaríamos hablando de 9 orbitales, que son los que ven acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entonces aquí, si se fijan, bueno, allá habíamos dicho, ¿verdad? En el caso de los P, habían, si ustedes se recuerdan, decíamos que los P tienen 2 lóbulos. En el caso de los D, decíamos que tenían 4 lóbulos. Aquí, si ustedes se fijan, bueno, no sé si lo logran ver bien aquí. Aquí es donde mejor se ven. Aquí atrás hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos, ¿verdad? Y entonces esos 8 lóbulos pueden estar dispuestos de esta forma. Bueno, así es como se han modelado. Como les digo yo, ¿verdad? Realmente no es que hayan electrones, perdón, que hayan elementos que tengan tantos electrones. Pero como este es un modelo matemático, entonces se puede hacer, ¿verdad? Es la resolución. Así que aquí nosotros hablaríamos de que estos, perdón, el orbital que está determinado por este valor del número cuántico magnético sería un ejemplo de orbitales, de un orbital, me quedó un poco grande ahí, después me va a ajustar para el otro. Sería un ejemplo de un orbital 6G, ¿verdad? Así se llamaría ese orbital. Bueno, ¿y el valor de D estaría permitido o no estaría permitido? ¿Qué dicen ustedes? No, Lick, no está permitido. Ajá, ¿por qué no estaría permitido? ¿Qué es lo que hace que ese valor no sea posible? A ver, ya habíamos hecho el de n igual a 3, ¿verdad? Aquí lo teníamos. Entonces, ¿podemos tener el valor de n igual a 3? Sí, sí es posible, el valor de n igual a 3. Cuando n es igual a 3, el valor del número cuántico de momento angular puede ser 1. Sí, sí puede ser 1. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿qué valores va a tomar el número, o puede tomar, ¿verdad? El número cuántico magnético cuando el número cuántico de momento angular es 1. Los valores que puede tomar son menos 1, 0 y positivo 1, ¿verdad? Esos son los únicos 3 valores que puede tomar el número cuántico magnético. Entonces aquí puede el número cuántico magnético tomar el valor de menos 3 cuando L es igual a 1. Cuando L es igual a 1, no lo puede tomar, ¿verdad? Entonces esta es la razón
por la cual, perdón, aquí esto lo vamos a poner de color rojo, para que nos quede claro, ¿verdad? El que no puede ser es este, ¿verdad? Cuando L es igual a 1, el número cuántico magnético no puede tener el valor de menos 3. Entonces, como no puede tener el valor de menos 3, este conjunto de números cuánticos no estaría permitido. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo vamos? Está claro, Lick. Bueno, esperemos a ver si es cierto. Bueno, entonces ahora pasé. Bueno, este es un tipo de ejercicio, ¿verdad? Que yo les dé los valores de los números cuánticos magnéticos y les pregunté cómo, bueno, si son posibles y a qué orbital estarían describiendo. Y el otro tipo de ejercicio podría ser así, ¿verdad? Indique el valor del número cuántico principal y el número cuántico de momento angular de los siguientes orbitales. Pues bueno, ya decíamos, ¿verdad? El nombre del orbital, aquí cuando hacíamos estos ejercicios, ¿verdad? Decíamos el nombre del orbital está determinado por el valor del número cuántico de momento angular y por el valor del número cuántico principal. Entonces, si nos dan, en este caso, ¿verdad? Los nombres, entonces aquí vamos a traernos el ejercicio para acá. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Indique el valor del número cuántico principal y el número cuántico de momento angular de los siguientes orbitales. Entonces, bueno, yo les voy a hacer el inciso A y ustedes van a hacer los otros incisos. Entonces, bueno, cuando nos dicen que es un OS, entonces el 1, bueno, si quieren, aquí se lo vamos a escribir. Esto lo habíamos visto también en la presentación. Solo para que la recuerden, vamos a regresar allá a la presentación. Acá. Era algo que les decía yo, que a veces se omite, ¿verdad? En las clases de química general, saber, ¿verdad? Que el nombre de estos orbitales, como les decía yo, está determinado justo por esos valores, ¿verdad? Por el valor del número cuántico principal y por el valor del número cuántico de momento angular. Ahí ustedes, como ya tienen la presentación, pues si quieren lo pueden imprimir, ¿verdad? Y tenerlo ahí un poco más grande de lo que se los tengo yo aquí en la presentación. Pero bueno, entonces, aquí nuevamente, este sería N, o sea, esta columna de acá nos da el valor de N y este nos indica el valor de L si tenemos presente esto que les decía yo, ¿verdad? Que cuando L es igual a 0 son los S, o sea, reciben el nombre de S. Cuando L es igual a 1 recibe el nombre de P. Cuando L es igual a 2 recibe el nombre de D. Y cuando L es igual a 3 recibe el nombre de F, que es hasta donde se conocen, ¿verdad? Elementos, hasta ahorita. Pero aquí, si N es 1, o sea, aquí tendríamos que decir, ¿verdad? Que para este inciso A, N sería igual a 1 y L, perdón, sería igual a 0, ¿verdad? Porque cuando L es igual a 0 es que recibe el nombre de S, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los valores para estos? Para B, para C y para D. Ajá. Para B sería N igual a 3. Ajá, muy bien. N igual a 3. Ajá. Y L igual a 2. Y L igual a 2, muy bien. Sí.
Así sería. Muy bien. Para el inciso C. Ajá. Entonces, bueno, aquí creo que el primero está fácil, ¿verdad? Que sería, bueno, por ahí alguien escribió en el chat, ya lo vamos a revisar. Muy bien, Ocean. Sería n igual a 4 y l igual a 3. Así es correcto. Sería n igual a 4 y l igual a 3. Muy bien. Y en el inciso D. Sería licenciada N igual a 2 y L igual a 1. El D, no, el D no. Ya habíamos dicho, mira aquí, N, aquí vemos el número, ¿verdad? Sería, N igual a 3, L muy igual bien, a 0. muy bien. N igual, perdón. N igual a 3, porque era lo que les decía yo acá, ¿verdad? N está determinado por el número, o sea que este es fácil o debería de poder fácil de poderlo distinguir, ¿verdad? Porque ya nos está dando. Ya esta de las letras, entonces lo que tendrían que saberse es esto, ¿verdad? Que cuando recibe el nombre de S es cuando L toma el valor de 0. Cuando L es igual a 1 recibe el nombre de P. Cuando L es igual a 2 el de D. Y cuando L es igual a 3 el de F. O sea que aquí, bueno, no veo quiénes me hablan porque estoy aquí en la pizarra, pero sí, efectivamente sería, alguien lo dijo por ahí, sería L igual a 0. ¿Qué tal? Más o menos, ¿cómo vamos? ¿Ocupan más ejercicios o no? Bueno, de hecho, el de autoevaluación 1.2, no sé si ya lo habían hecho, pero el de autoevaluación 1.2 estaba relacionado con este, ¿verdad? Con este tipo de ejercicios que acabamos de hacer ahorita, de que les daban les daban unos valores, ¿verdad? Y de acuerdo con esos valores les preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaban? Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿O están muy callados el día de hoy? No. Bueno, bien. Bueno, pues hasta aquí llegaríamos en la presentación con este ejercicio, ¿verdad? A lo que sería esta parte que era de resumen, ¿verdad? Y un poco más de profundización acerca de lo que era la estructura atómica y los orbitales, ¿verdad? Y aquí es el libro de donde saqué, ¿verdad? Es gran parte de la teoría que está aquí. Ahora, ahora sí, ya entraríamos de lleno con el contenido, ¿verdad? De química inorgánica y es ver cuál es la interacción, ¿verdad? Que hay entre los electrones, ya cuando los hablamos en el átomo, ya es como comprender mejor, ¿verdad? De qué forma estas partículas que decíamos que estaban dentro del átomo están interactuando entre ellas. Y pues, bueno, para eso entonces vamos a utilizar otra presentación
que ya se las voy a compartir. Bueno, ya se las voy a proyectar. Y pues bueno, entonces esta les traía aquí un chiste, ¿verdad? Bueno, no sé si ya lo habían visto, ya se lo habían encontrado por ahí, ¿verdad? Entre cómo está ese vaso, ¿verdad? ¿Cómo están esos vasos? Y entonces habrán personas que digan, ¿verdad? Que el vaso, los optimistas van a decir que el vaso está medio lleno, los pesimistas van a decir que está medio vacío, pero nosotros tendríamos que decir que el vaso está completamente lleno, ¿verdad? Porque la mitad está en estado líquido y la otra mitad está en estado gaseoso, ¿verdad? Realmente no es que esté medio vacío o medio lleno. Mi esposo se ríe de mí cuando le cuento estos chistes, pero a mí sí me causan gracia. Espero que a ustedes también. Bueno, ¿por qué les he querido poner esta imagen aquí del Capitán América? Bueno, aquí en mi casa somos fan, ¿verdad? De Marvel. Y pues me parece que es como una imagen bien gráfica que nos puede servir para poder comprender estos temas que vamos a comenzar a estudiar ahora, ¿verdad? No hemos planteado hasta ahorita, ¿verdad? En este repaso que hacíamos de la estructura atómica y de los orbitales, cuáles son los factores, ¿verdad? Que afectan. Solo hemos dicho, ¿verdad? El número cuántico principal es el número cuántico que determina la energía o nos indica, ¿verdad? La energía de un orbital, pero no hemos dicho nada más, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores? O sea, ¿por qué no todos los orbitales? Podría ser una pregunta, ¿verdad? Que alguno de ustedes podría haberme hecho. ¿Por qué no todos los orbitales tienen la misma energía? Pues eso es lo que vamos, aunque no me lo habían preguntado, eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Entonces, bien, primero hay que tener claro que la energía de los orbitales se ve afectada por dos cosas, lo que es la carga nuclear, que ya esto ya lo hemos visto, representada por Z, ¿verdad? Que es el número atómico, es decir, el número de protones que nosotros tenemos en el núcleo de un átomo, y el otro factor es el blindaje, ¿verdad? Este aquí, en el libro, de hecho, así lo hablan, lo mencionan como blindaje. Hay alguna, uno se puede encontrar alguna literatura en internet donde le hablan como apantallamiento. Realmente el término en inglés es shielding, y el shielding es un escudo. Y por eso era que por eso fue que les quise poner esta imagen del Capitán América, ¿verdad? O sea, todo el poder del Capitán América está en su escudo, ¿verdad? Él es capaz de proteger. Si les gustan las películas de Marvel, pues tendrán idea de esto. Todo su efecto de protección es debido a este escudo, ¿verdad? Y esa es la idea. Cuando nosotros decimos que hay un blindaje, hay un apantallamiento, hay un escudamiento, pensaría yo, ¿verdad? Que es la traducción adecuada de shielding al español, pero estos son los dos términos que uno se suele encontrar en los libros en español, ¿verdad? Por otros electrones. Entonces, están estas dos luchas, ¿verdad? Están las luchas entre las cargas positivas que están en el núcleo del átomo y las cargas negativas que están fuera de ese núcleo, y entonces ahí se dan estas interacciones, estas fuerzas, ¿verdad? Y entonces eso es lo que va a determinar realmente la energía, ¿verdad? ¿Cómo los afectan, verdad? Pues cuando la carga nuclear es alta, entonces van a aumentar las interacciones núcleo-electrón, ¿verdad? Porque sabemos que las cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea el valor de protones que nosotros tengamos, entre mayor la carga nuclear, y por eso decimos, ¿verdad? Nuclear es la carga del núcleo, y ya decíamos, ¿verdad? En el núcleo, quienes están, y por eso la primera práctica que les quedó, ¿verdad? La semana pasada, de trabajar con esa simulación, yo creería que ya a este momento, pues el fin de semana tendrían que haberla terminado, si no lo habían hecho, pues ya encontraron, ¿verdad? Que lo que afecta, bueno, dependiendo de qué estemos considerando, ¿verdad? Pero los protones proveen esta carga positiva a los átomos, y entonces cuando es mayor el número de protones,
que de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de un catión y decimos que el átomo tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuanto mayor sea la carga del núcleo, más o mayores o van a aumentar, ¿verdad? Esas interacciones entre el núcleo cargado positivamente y los electrones cargados negativamente. Eso va a tener entonces el efecto de reducir, ¿verdad? La energía del subnivel del cual estemos nosotros hablando, ¿verdad? Que son estos, S, P, D y F, ¿verdad? Luego, por otro lado, el blindaje, ¿verdad? Este escudamiento que les decía yo, entre mayor es este blindaje, entonces eso va a tener el efecto de reducir la carga nuclear, ¿verdad? Entonces, este escudamiento provoca, ¿verdad? Que haya un cambio en la carga nuclear. Ya vamos a hacer, también esto es matemático, ya lo vamos a determinar, ¿verdad? Y lo vamos a calcular, procurando comprenderlo, ¿verdad? Los electrones, aunque en el núcleo hayan, en teoría, un determinado número de cargas positivas, que es el número de protones, dependiendo de dónde se encuentran esos electrones podrán reducir la fuerza, dijéramos, de esas cargas positivas, y entonces ahí es donde hablamos de una nueva carga nuclear, que sería la carga nuclear real, dijéramos, no la teórica, sino que la real, y recibe ese nombre de carga nuclear efectiva, que se representa como ZEF, ¿verdad? Que hace referencia a efectiva. Y lo otro es la forma, ¿verdad? La forma del orbital también va a afectar, ¿verdad? Cuál sea la energía que tenga. Y por eso era que decíamos, ¿verdad? Los S tienen menor energía que los P menos que los D menos que los F. Esto que les hablaba yo acerca de los lóbulos, ¿verdad? Por ejemplo, los S, recordar que son una esfera, ¿verdad? Una pelota. Ya los P ya son 2 lóbulos, los D ya son 4, los los F, 2, 4, sí, ya hablábamos de 6 en el caso de los F, y los G que decíamos que eran 8, ¿verdad? Entonces también la forma afecta la energía, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder más o menos tener una imagen visual de esto que les acabo de medio introducir, vamos a ver este video que está en inglés, pero les voy a poner los subtítulos en español para que lo puedan tratar de ir leyendo. Lo voy a poner ahorita a la velocidad a la cual lo habla. Cuando les comparta la presentación, ustedes pueden aquí en configuración afectar la velocidad de seleccionar la velocidad de la reproducción. Si la reducen, entonces las letras se mueven más lento, ¿verdad? Entonces les permite a ustedes leerlo mejor, dijéramos, si hay algo que quisieran anotar, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver así, o lo vamos a leer a velocidad normal, ¿verdad? El video tiene varias cosas. Si se fijaron, es un poco largo, son 17 minutos, pero no se preocupen que no lo vamos a ver todo hoy. Lo vamos a ir viendo así por partes, porque ahorita nosotros solo nos vamos a quedar en la primera parte, ¿verdad? Que es la carga nuclear efectiva y el efecto del apantallamiento, del blindaje o del escudamiento. Pero luego en este video hacen la relación, ¿verdad? De cómo las propiedades periódicas están relacionadas con estos dos, pero eso lo vamos a ver, creo yo, que hasta regresando de las vacaciones, ¿verdad? Así que, pues vamos a ver este. Today's video is about shielding and effective nuclear charge. Shielding and effective nuclear charge are in a sense two sides of the same coin. It gives us a model to understand how the behavior of atoms derives from the interplay of positive and negative particles in the atom. And we call that behavior atomic properties. More specifically, shielding and effective nuclear charge
refer to how the interplay of positive and negative affect the valence electron shell, since that is primarily where chemistry occurs. There are two forces in the atom that result in the chemistry we experience. One is the negative electron and positive proton exerting an attractive force on each other. The other is the repulsive force exerted by electrons. With the exception of hydrogen, all atoms have more than one each of electrons and protons. So in this video, we will look at the collective result of attractions and repulsions among multiple protons and electrons within a single atom, which are referred to as shielding and effective nuclear charge, and also how do these forces affect atomic properties and the periodic trends of properties. Let's begin by looking at second period elements, starting with lithium, the first element in period 2. For this presentation, protons are blue and electrons are violet. And the model of the atom we will use throughout this video shows concentric circles representing the principal quantum number n, which is also called the electron shell. The word shell is synonymous with principal quantum number. Lithium has 3 protons in its nucleus. The electron configuration shows 1 valence electron and 2 inner electrons, also called core electrons. How electrons are arranged relative to each other is an important part of understanding shielding and effective nuclear charge, as we shall see throughout this video. We will represent the attractive force of each. Bueno, aquí hablan de estos como electrones nucleares, ¿verdad? Nosotros lo vamos a denominar como los electrones internos, porque son estos electrones internos, es decir, los que están más cerca del núcleo, los que van a hacer este efecto de escudo, como el escudo en el Capitán América, ¿verdad? Permitiendo entonces a quién escudan, dijéramos, o a quién protegen estos electrones internos. Estos electrones internos protegen a los electrones de valencia, ¿verdad? Porque aquí los mencionó como los inner electron o core electron. Core es de corazón, ¿verdad? Para nosotros, por eso les digo, ahí en el libro lo van a leer, y el término que voy a utilizar yo en la presentación son los de los electrones internos. Proton with an inward pointing blue arrow. What is next is essential to understanding shielding and effective nuclear charge, which is the repelling effect that core electrons have on valence electrons. Here, the repulsive force is represented by outward pointing violet arrows, and the valence electrons experience less attraction to the nucleus because of the repulsions of core electrons. As we know, however, electrons are not stationary. They are in constant motion, creating a cloud of negative charge. Bueno, y aquí es donde tenemos que traer aquello que mencionábamos de Broglie, ¿verdad? De la dualidad de la onda y de la partícula, ¿verdad? Realmente los electrones no se pueden ver exclusivamente como partículas, lo que explicaban aquí en el video, ¿verdad? Tienen energía, están en constante movimiento, se están comportando, más como una onda, ¿verdad? Y entonces aquí lo que hay que pensar, ¿verdad? Es que estos dos electrones que estaban en este nivel de energía 1, entre sí, esos dos electrones que estaban en ese mismo nivel están repeliéndose entre sí, ¿verdad? Pero luego tenemos un núcleo positivo que los está atrayendo, ¿verdad? Y aquí es donde uno más o menos comprende lo que mirábamos al inicio, cuando hablábamos de la nucleosíntesis de los elementos. Uno podría preguntarse, ¿verdad? ¿Cómo es que se unieron? O sea, hablábamos, ¿verdad? En aquel entonces de que cuando la energía disminuyó lo suficiente, se pudieron juntar, dijéramos, ¿verdad? Y formar los elementos, pero esto debería ser una pregunta que tendríamos que tener nosotros, ¿verdad? O que se nos tuvo que haber ocurrido allá en General 1, es cómo es que no forman
una sola cosa, ¿verdad? Es decir, cómo no se neutralizan entre ellos, cómo es que esos electrones se mantienen ahí en ese espacio, ¿verdad? Fuera del núcleo. Y eso es lo que vamos a querer, lo que estamos tratando de que ustedes comprendan, ¿verdad? Cómo es que realmente todo esto se mantiene como una gran partícula estable, que son los átomos formados por estas subpartículas, ¿verdad? Que tienen carga. Which we call the orbital. So there is not a single direction of repulsion from single point particles. The repulsion from the cloud occurs in all directions. So the question we can now approach is, how much attractive force does the valence electron feel from the nucleus? In this model, each repelling arrow has the effect of opposing the attractive force of one proton. We can show the effect of this opposition by canceling the attractive force of two protons due to the repelling force of the two core electrons. The net effect of these opposing forces is that the valence electron feels only the attractive force of a single proton. Bueno, entonces aquí era donde les decía de la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay 3 protones cargados positivamente, ¿verdad? Que están atrayendo hacia sí los electrones. Pero estos electrones internos, como están bien cerca del núcleo, están ahí escudando a este electrón, ¿verdad? Y por eso decíamos, o bueno, el video explicaba, ¿verdad? Estos 2 electrones con sus cargas, con sus fuerzas repulsivas, cancelan las fuerzas atractivas de 2 protones, ¿verdad? Entonces, realmente, este electrón de valencia que está en el segundo nivel, ¿verdad? Para el caso del litio, está experimentando no la atracción de 3 cargas positivas, sino que está experimentando únicamente la atracción de una carga positiva, ¿verdad? Y a eso es lo que ya van a ver aquí, se define con el nombre de carga nuclear efectiva, ¿verdad? Lo que efectivamente, lo que realmente, las cargas positivas que realmente están atrayendo a estos electrones, no son el número total de protones que hay ahí, porque los otros electrones, los electrones internos, están escudando a ese electrón de valencia, ¿verdad? Y por eso es que pueden reaccionar, porque son como conceptos que hemos venido mencionando que deberían de como crear cierta confusión en nosotros si los reflexionamos bien, ¿verdad? ¿Cómo es que hablamos de átomos estables? Cuando decíamos, ¿verdad? En la nucleosíntesis que los átomos se formaron. Y entonces, bueno, si están estables, ¿para qué se combinan con otros elementos para formar este cuerpo que estamos aquí, ¿verdad? Que con nuestras manos y todo, es porque hay estas reacciones químicas, ¿verdad? Y por eso al inicio del video decían, ¿verdad? La química tal como la conocemos nosotros se lleva a cabo en el nivel de valencia, porque estos son los electrones que tienen, ¿verdad? Menos efecto por el núcleo. Pero ya lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. And since chemistry occurs at the valence level, this results of the interplay of positive and negative, that is, the amount of attractive force felt by the valence electron, has large consequences for the atom's properties, which we will go further into throughout this video. So we are now in a position to more specifically define shielding and effective nuclear charge. Shielding is the repelling effect that inner electrons have on valence electrons and the resulting decrease in the amount of attraction felt by valence electrons from the nucleus. Note that the total nuclear charge is denoted by an uppercase Z. Effective nuclear charge, abbreviated Z sub EFF, and which we will refer to as ZEF. ZEF is simply an accounting of the amount of attraction felt by the valence electrons. It is represented in this equation where S is a somewhat estimated number because it can be represented by more than one possible calculation. However, 2 factors that influence the value of S should be noted. One is that because valence electrons
move in orbitals that can penetrate the orbitals of core electrons. And this momentary position of being below core electrons results momentarily in reduced repulsions by core electrons. That results in lowering S. However, valence electrons also repel each other, resulting in a slight increase in S. So due to these considerations, it is reasonable to approximate S as simply the number of core electrons. Zeph is approximated by subtracting the amount of protons by the amount of core electrons. Just as we removed the amount of attracting arrows equal to the amount of repelling arrows, so for lithium, Zeph is 1, which is 3 protons minus 2 core electrons. The full attractive force of the nucleus is reduced by the repulsions of electrons. And the effective nuclear charge, Zeph, is often represented as a number with a plus sign since it shows the net attraction of the nucleus. In the remainder of the video, we will look at how shielding and effective Bueno, nuclear charge entonces, change. hasta aquí nos vamos a quedar con el video, ¿verdad? Luego lo vamos a volver a retomar, pero ahorita lo que quería que entendieran es eso, ¿verdad? Lo que hay que pensar que en el átomo, o hay que tener claro, perdón, que en el átomo hay dos fuerzas que están interactuando ahí, ¿verdad? Las fuerzas atractivas, que son las que ejerce, ¿verdad? El núcleo positivo sobre los electrones cargados negativamente, y luego las fuerzas repulsivas, que son las que tienden a alejar, ¿verdad? O a repeler los electrones entre sí. Entonces, ahí el video lo simplifica cuando dice, ¿verdad? Que la carga nuclear efectiva, que a veces suele ser representada por una Z con un asterisco para diferenciarla, ¿verdad? El número atómico, lo simplifica en el video y dice, bueno, esta S que aparecía en el libro, ¿verdad? S o sigma, en el video aparecía como S, en algunos lo podemos encontrar como sigma. El video lo simplifica y dice, bueno, ese valor de S va a ser igual al número de electrones internos, ¿verdad? Que son aquellos que están más cerca del núcleo. En elementos como el litio, eso es fácil porque los electrones, o sea, pensamos únicamente en los dos electrones que están en el nivel, en el orbital 1s, ¿verdad? Pero a medida vamos moviéndonos en la tabla periódica y vamos teniendo átomos, por ejemplo, cuando miramos metales de transición, que son considerados parte de la química de los metales de transición, tanto los electrones que se encuentran en el nivel más externo como los que se encuentran en el nivel D, que no es el más externo. Entonces se vuelve como un poco más complicado poder definir ese valor de S, así que nosotros vamos a considerarlo, ¿verdad? Tiene un nombre, esta constante, la constante de apantallamiento, y hay un número de reglas, ¿verdad? Que nos permiten poder asignarle un valor más exacto, dijéramos, y que no es tan simple como esto del número de electrones internos, pero sí está determinado por eso, ¿verdad? Entonces, bien, recuerden que estábamos hablando de los factores, ¿verdad? Todo esto es los factores que afectan la energía de los orbitales, ¿verdad? Entonces, el orden, la magnitud, ¿verdad? De la energía de los orbitales para un número cuántico dado depende de estos dos factores que se nos mencionaban en el video, ¿verdad? Los efectos del blindaje o del escudamiento, del apantallamiento, como decíamos, y la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Junto con lo último que mirábamos en el video, la penetración de los orbitales, es decir, los electrones, como estamos mencionando, ¿verdad? De que realmente son nubes, entonces se puede dar una penetración, ¿verdad? Es decir, que hayan este traslape entre los diferentes orbitales, y eso, esas interacciones, ¿verdad? Entre el blindaje, la carga nuclear efectiva y la penetración de los orbitales va a ser lo que determine cuál va a ser la verdadera
energía que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí, como les decía yo, recordemos que nosotros vamos a hablar acerca de los electrones internos, que son los que están más cerca del núcleo, ¿verdad? Y esta constante de apantallamiento que les decía yo, el sigma o la S, ¿verdad? Que aparecía en el video, se puede calcular por unas reglas que se conocen con el nombre de reglas de Slater, por el científico, ¿verdad? Que las planteó, ¿verdad? Entonces, para eso hay que seguir varios pasos, por eso repasamos, ¿verdad? Configuración electrónica. La regla de Slater plantea, no vamos a modificar las configuraciones electrónicas son las que son, pero las vamos a escribir de forma que nosotros podamos agrupar, ¿verdad? Los electrones para poder identificar cuál es el efecto que tienen dependiendo de en qué tipo de orbital se encuentren, ¿verdad? Entonces, estos son los agrupamientos. Los vamos a poner así entre paréntesis. Aquí sí que hay comas, miren, pero se recuerdan que les decía, ¿verdad? En las reuniones anteriores, en la configuración electrónica no ponemos comas. Aquí ya lo vamos a ver, lo que vamos a hacer es que ya no vamos a utilizar estos valores 2S y 2P, sino que ponemos comas porque lo que vamos a utilizar son los valores numéricos, es decir, cuántos electrones hay en cada orbital. Y ahí sí, ¿verdad? Para no confundirnos entre un 26, que sería tener 2 electrones en 2S y 6 en P, entonces escribirlo como sin la coma, como que sería confuso, ¿verdad? ¿Cuántos electrones son los que hay? ¿Son 26 o son 8? Entonces, para hacer esa diferencia de que son 8, entonces se usan las comas, ¿verdad? Puede ser que en algún momento, como les decía yo no sé, ¿verdad? Ninguno de los profesores que tuve a lo largo o que he tenido, ¿verdad? A lo largo de mi vida me han enseñado a hacer configuraciones electrónicas separándolas por comas. Pero sí he tenido varios estudiantes que los separan por coma. Y no, Eli, que es que a mí así me lo enseñaron. ¿Quién lo enseñó y quién fue el primero que lo hizo y por qué? No sé, ¿verdad? Pero era lo que les decía yo, es un lenguaje y tenemos que respetarlo, ¿verdad? Entonces, igual acá, para poder aplicar estas reglas y hacer este cálculo, hay que agruparlos de esta forma, ¿verdad? Bueno, luego el paso 2 es que identifiquemos cuál es el electrón de interés, ¿verdad? Y esto es bien importante porque como lo que estamos queriendo ver es el efecto que el núcleo tiene por cada electrón en particular. Y decíamos, ¿verdad? Los números cuánticos nos permiten dar la dirección exacta de cada electrón, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de una constante de apantallamiento general. Es decir, el potasio tiene 19 electrones. ¿Vamos a determinar la constante de apantallamiento de los 19 electrones del potasio? No. Hay que determinarla para cada electrón en particular, ¿verdad? Y entonces por eso aquí el paso 2 dice identifique cuál es el electrón de interés e ignore, ¿verdad? Todos los electrones en los grupos superiores, ¿verdad? Y bueno, eso lo vamos a poner, ya vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? A la derecha, en la lista del paso 1, vamos a escribir ahí, bueno, nos interesa el electrón que está en el orbital 2P. Entonces ahí lo vamos para irnos ordenando, ¿verdad? Porque es importante esto en el procedimiento, irnos ordenando, lo vamos a colocar ahí a la par, ¿verdad? Y entonces tener presente que todos los electrones, o pensar, ¿verdad? Que este 2P no puede proteger a estos que están más adentro, ¿verdad? Es decir, los electrones más externos no protegen a los más internos, es al revés. Los electrones que están en los grupos inferiores son los que pueden proteger a los que están en los más externos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya más o menos se han determinado, perdón, no más o menos, sino que se han determinado, ¿verdad? El efecto, o se ha calculado, ¿verdad? El efecto de apantallamiento que tiene cada electrón dependiendo de en qué posición se encuentre y en qué tipo de orbitales. Entonces, fíjense que no apantalla igual un electrón que se encuentre en orbitales S y P que electrones que se encuentren en orbitales D y F, ¿verdad? Y no es lo mismo
que tengamos, ¿verdad? Electrones en un N-3 que en un N-2, es decir, el valor de N también afecta, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra ese electrón y en qué tipo de orbital específicamente se encuentra? Va a poder apantallar más o va a poder apantallar menos, ¿verdad? Y todo esto está incluido en la fórmula, ¿verdad? Entonces, la pregunta que pueden tener ustedes es esto: ¿cómo determinamos o cómo estimamos este valor de la carga nuclear efectiva? Entonces, bien, si el electrón que nos interesa reside o se encuentra, ¿verdad?, en un orbital S o P, entonces cada electrón en el mismo nivel va a contribuir con 0.35 a la constante de apantallamiento. Los electrones que se encuentren en el nivel N-1 van a contribuir con 0.85. Ya vamos a hacer el cálculo, no se preocupen. A la constante de apantallamiento, y los electrones en un nivel más profundo, es decir, si tuviéramos, por ejemplo, estuviéramos considerando uno de los electrones del carbono de valencia, ¿verdad? Que habíamos dicho que estaba en 2p. Entonces vamos a ver que los otros electrones que están en el mismo nivel, bueno, el carbono no, porque ahí solo tenemos dos niveles. ¿Quién está por debajo del carbono? Está el silicio, con número atómico igual a 14. Entonces la configuración del silicio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ¿verdad? Entonces ahí, como tenemos tres niveles, entonces estaríamos aplicando uno para el que se encuentra en el mismo nivel, otro valor para los que se encontrarían en el nivel de N-1, y luego los que están en el nivel más profundo, que para el silicio sería el nivel 1, van a contribuir con 1. Son los que más están peleando ahí la batalla, ¿verdad? Si les gustan a ustedes las películas de guerra, por ejemplo, en estas disposiciones, ¿verdad? Normalmente a los que ponen al frente en las luchas son a los escuderos, ¿verdad? Son a los que tienen el escudo. Detrás de los escuderos están los que tienen las lanzas, y detrás de los que tienen las lanzas están los que tienen los arcos, ¿verdad? Con las flechas. Les digo, bueno, como les digo yo, a veces las películas nos pueden servir para esto, ¿verdad? Para poderlo utilizar. Entonces, tener esta imagen, ¿verdad? ¿Quién es el que está metiéndole la mayor defensa? El que tiene el escudo, que es el que está más próximo, dijéramos. A medida que nos vamos alejando, entonces estos sí que los que tienen las lanzas, ¿verdad? Los arcos y las flechas cumplen una función, pero necesitan estar recargando el arco, ¿verdad? Para poner la flecha. Entonces ocupan estar como tener esa libertad de que alguien más dentro, más próximo a la batalla los pueda defender, ¿verdad? Defienden, pero defienden menos, dijéramos, que estos que son los que están entregando el todo por el todo, dijéramos. Si el electrón que nos interesara residiera, ¿verdad?, en un orbital D o F, entonces las reglas son más sencillas. Cada electrón en el mismo nivel va a contribuir 0.35, y todos los otros electrones en niveles internos e inferiores van a contribuir con 1, ¿verdad? O sea que es cuando están en orbitales S o P que vamos a tener tres valores, ¿verdad? 0.35 para los que están en el mismo nivel, 0.85 para los que están en el nivel subsiguiente, en N-1, y 1 para los que están en niveles inferiores. Y cuando están en cuando están en P, en D o en F, los que están en el mismo nivel contribuyen con 0.35 a escudar a ese electrón, y todos los otros internos contribuyen con 1, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a batallar con esto y tratemos de hacer estos ejercicios para aplicar estas reglas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la carga nuclear efectiva experimentada por un electrón P de valencia en el boro? ¿Y cuál sería la carga nuclear efectiva experimentada por un electrón D de valencia en el cobre? Aquí, como les digo yo, mantengan este pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo es que
el cobre va a tener un electrón de valencia en D, pues lo que ocurre es que el cobre es un metal de transición, y por eso es que les decía yo, ahorita que, bueno, no ahorita, pero en este espacio de inorgánica, que entremos a ver el estudio de los metales de transición, vamos a ver que para ellos los electrones de valencia no son exclusivamente los del nivel más externo. Bueno, entonces nos vamos para nuestra pizarrita y vamos a copiar este ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es la carga nuclear efectiva experimentada por un electrón P de valencia en el boro? Bueno, vamos a traer el enunciado y nos vamos a traer las reglas también, ¿verdad? Para que no tengamos que estarnos moviendo entre la pizarra y la presentación. Entonces aquí teníamos, ¿verdad? Si el electrón reside en un orbital S o P, pues las reglas que tenemos que aplicar son estas. Bueno, aquí estamos ya en la pizarra. Y, bueno, lo otro que nos hace falta, perdón, es cómo tenemos que agruparla, ¿verdad? Es el paso número 1, ¿verdad? Cómo tenemos que tener la configuración electrónica antes de aplicar las reglas. Bueno, aquí está. Ahora sí, ya tenemos todo. Bueno, lo otro que ocupamos que tengan ahí es su tabla periódica, que ya desde la semana pasada les había dicho que la desempolvaran, la buscaran ahí o descargaran una en su teléfono, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí si revisan, el boro tiene un número atómico igual a 5, ¿verdad? Por lo tanto, tiene 5 electrones, ¿verdad? Su configuración, entonces sería 1s2, 2s2, 2p1. Esta es la configuración electrónica. Para poder aplicar estos valores que les decía yo, entonces es que nos aconsejan que lo agrupemos de esta forma, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí que hay 2 electrones en 1s, y era aquí donde les decía, ¿verdad? Porque aquí sí utilizamos coma, porque lo que vamos a colocar aquí son los valores del número de electrones, ¿verdad? Entonces en 1s, ¿cuántos electrones hay? Hay 2. Luego vamos a poner juntos los electrones que se encuentran en 2s. ¿Cuántos hay en 2s? Hay 2 electrones. Y aquí era donde les decía yo, ¿por qué utilizamos la coma? Porque si no utilizáramos la coma, entonces usted podría confundirse y pensar, aquí hay 21 electrones. Y realmente no hay 21 electrones. Hay 3 electrones. 2 que están en 2s y 1 que está en 2p, ¿verdad? Entonces realmente lo que hay son 3 electrones. Y como decíamos, ¿verdad? Aquí nos decían cuál es la carga nuclear efectiva experimentada por un electrón P de valencia en el boro. Es decir, el que nos es de interés es este electrón. Para él estamos viendo o estamos queriendo calcular cuánto lo están apantallando estos otros electrones, ¿verdad? Entonces decíamos, aquí el efecto no es lo mismo que a usted lo proteja un solo escudero a que usted lo proteja 4, ¿verdad? O que a usted lo protejan 10 o que a usted lo protejan 12 escuderos. Entonces aquí lo que estamos calculando, y es lo que quiero que no se me pierdan, es la constante de apantallamiento, ¿verdad? Lo que estamos queriendo determinar es ese Capitán América que les ponía yo, ese escudo, ¿qué tan fuerte?
es ese escudo. Todavía no estamos calculando carga nuclear efectiva, ¿verdad? Sino que estamos viendo qué tanto es el Capitancito América, qué tan potente es ese escudo, ¿verdad? Que tiene. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es sumar, ¿verdad? Esto que decíamos acá de cuánto contribuye cada uno, ¿verdad? La constante de apantallamiento. Entonces decíamos, cada electrón en el mismo nivel contribuye 0.35. Entonces lo estamos calculando para este, pero en este mismo nivel, y eso es lo que hacen en este agrupamiento, ¿verdad? Agrupárnoslos por niveles. Entonces, ¿cuántos hay? En el mismo nivel que él hay 2. Y como estos dos están en el mismo nivel, van a contribuir con 0.35. Entonces multiplicamos 2 por 0.35. Y a eso le vamos a sumar lo que apantalla los electrones que se encuentran en el nivel N-1. Entonces, este electrón que nos interesa a nosotros está en el nivel 2. 2 menos 1 sería el nivel 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos electrones hay? En el nivel N-1 hay 2. Y esos 2 van a apantallar, en este caso, perdón, que lo puse en mayúscula, van a apantallar 0.85, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrían que tener sus calculadoras. Entonces, tendríamos ahí, ¿verdad? Que entonces ese sería igual a 0.70 más 1.90, ¿verdad? No, 1.70. Sí, ¿verdad? ¿Tienen calculadora a mano ustedes o no? O ya se fueron y me dejaron hablando sola. Sí, es 1.70. 1.70, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 0.70 más 1.70 sería 2.4. 2.40. Ajá, muy bien. Sería 2.4, ¿verdad? Esto es lo que están apantallando. Y aquí entonces viene la pregunta. ¿Qué significa este 2.4? Bueno, pues ya decíamos, ¿verdad? El boro tiene un número atómico igual a 5, es decir, tiene un Z igual a 5. Entonces, ese 5 quiere decir que ese boro en el núcleo tiene 5 protones. Como mirábamos en el video, en teoría, esas 5 cargas positivas deberían de estar atrayendo a este electrón de valencia, pero no es cierto, porque resulta que estos están ahí escudando a ese electrón, ¿verdad? ¿Cuánto lo están escudando? O sea, ¿cuántas cargas positivas son capaces, cuántos enemigos son capaces de proteger? Pensando en esta imagen que les estoy diciendo yo de la guerra, ¿verdad? Entonces, en la guerra, estos escuderos, que serían estos 4, ¿cuántos son capaces de proteger a este? Son capaces de protegerlo 2.4 cargas positivas, ¿verdad? Y entonces, por eso, aquí en la presentación, vamos a retroceder un poco, ¿verdad? Decíamos, la carga nuclear efectiva, es decir, el verdadero número de enemigos que podrían atacarlo a usted sería igual al número atómico menos el valor de la constante de apantallamiento, ¿verdad? Que es la que nosotros acabamos de calcular ahorita. Entonces encontramos que S, o la constante de apantallamiento, es 2.4. Es lo que pueden proteger, o sea, aunque usted tenga 4 escuderos, esos 4 escuderos no pueden contra 4 que vienen contra usted con pistolas, no. Puede protegerlo de 2.4. Entonces, realmente, la carga nuclear efectiva, que era lo que les decía, ahora se pueden utilizar los dos términos. De hecho, en inglés, ahí si se fijaron en el video, decía CEF, con doble F, ¿verdad? Por cómo se escribe en inglés, ¿verdad? Pero para nosotros en español sería la carga nuclear efectiva sería igual al número de cargas positivas que hay en el núcleo, que sería el número atómico, como ya les decía, que sería 5, menos
¿cuánto pueden proteger? ¿De cuántas cargas positivas pueden proteger estos 4 electrones a este electrón? Pueden contrarrestar 2.4 cargas positivas. De manera que la carga efectiva, es decir, que el número de cargas positivas que realmente están atrayendo a este electrón son 2.6, no son 5. No sé si queda claro, es que aquí donde les digo yo, esto es bien, yo entiendo que esto es bien abstracto y por eso les decía yo, mi recomendación sería que volvieran a ver el video, que lo vieran lentamente para que pudieran ahí, ¿verdad?, tener más ideas. Pero bueno, no sé si de la parte matemática estamos bien. Jóvenes, ¿podemos aplicar las reglas o no? ¿Sienten que son muy complicadas? Jóvenes, o ya se fueron, me dejaron. No, aquí estamos, licenciada. Bueno, más o menos, díganme. Sí, regular, para no decirle Bueno, más o menos. sí, ¿verdad? Bueno, bien, entonces vamos a hacer el otro. Ya casi estamos, solo vamos a hacer estos 2 ejercicios, luego les voy a dejar eh, algo para que trabajen ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, el segundo problema decía así, ¿verdad? ¿Cuál es la carga nuclear efectiva experimentada por un electrón D de valencia en el cobre? Ahora nos lo llevaríamos. Voy a tratar de que lo hagan ustedes. Solo esto del agrupamiento y la configuración y todo. Pues bien, ese sería el problema. Luego copiaríamos el primer paso y luego las reglas para un electrón que se encuentra en un orbital de OF. Bueno, entonces, bien, ahí si ustedes revisan en su tabla periódica, el cobre tiene un número atómico igual a 29. Así que deberían de comenzar por hacer la configuración electrónica normal, dijéramos, para el cobre. Y aquí quiero ver qué tal, cómo les queda la configuración. Bueno, configuraciones ya las habíamos repasado la semana pasada, ¿verdad? Así que deberían de...
Ya todos se fueron, qué barbaridad. Todos abandonan la reunión. Bueno, alguien que me diga la configuración. No el agrupamiento, sino la configuración. ¿Cómo Lo les mismo queda? así, Liz. 1S2, 2S2, Muy 2P6. bien, muy bien. Espéreme. Vamos a escribir. Solo que por rapidez la voy a escribir así. 1S2. 2S2, Ajá, 2P6, ajá, 3S2, ajá, 3P6, ajá, 4S2, ajá, 3D9. ajá. Bien, y ahí era donde quería que vieran. Esa configuración tiene un error. Es 3D10. 3D10. Es 3 de 10. Muy bien. ¿Quién? Déjenme moverme para la reunión. ¿Quién dijo 3 de 10? Mayra. Mayra. Mm. Ok. ¿Por qué, Mayra? Porque es 3 de 10. Es correctísimo. Está en lo correcto. La configuración electrónica correcta es 4S1, 3 de 10. Si ustedes tienen tablas periódicas de Ramsés, de ediciones Ramsés, no sé quién fue la primera compañera quien nos dijo su respuesta. Qué bueno que la dijo mal porque eso me permite la oportunidad de poder explicar esto. Ese es un error, ¿verdad? Yo siempre se los digo a mis alumnos, ¿verdad? Esa tabla periódica tiene errores, varios. Uno de ellos es este, que es un error garrafal, ¿verdad? Como les digo yo a mis alumnos, ¿verdad? Probablemente quien hizo esa tabla, a quien contrató Ramsés para hacer esa tabla o traducirla, pues no había pasado por un curso de química inorgánica. Hay mayor estabilidad. A ver, la primera compañera nos había dicho 3D9, 4S2. De acuerdo con eso, hay preferencia porque se llene este orbital S a que se llene un orbital D. Y aquí hay que pensar que hay mayor estabilidad cuando un orbital de mayor energía está completamente lleno que cuando uno de menor energía se llena. Sobre esto vamos a volver cuando lleguemos allá a metales de transición, después de las exposiciones, y vamos a ver con profundidad el por qué es que hay mayor estabilidad cuando eso se lleva a cabo. A ese momento, explicar esto, ¿verdad? Que hay mayor estabilidad cuando un orbital de mayor energía, D o F, está lleno o medio lleno, que cuando un orbital de menor energía se llena, ¿verdad? Como sería el caso del 4S. Así que muy bien, Mayra, esa sería la configuración electrónica, ¿verdad? Para el cobre. Ya lo tenemos así que podemos hacer el reordenamiento o ordenarlo, perdón, de esta manera como nos lo decían, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 electrones en 1S, tendríamos 2 y 6 electrones en 2S y 2P. Tendríamos 2 y 6 electrones en 3S y 3P. Luego, si se fijan, aquí colocaríamos los 10 electrones, y por eso es que les digo yo, ¿verdad? No cambiamos la configuración electrónica. La configuración electrónica la dejamos así.
Para fines de cálculo, entonces, ocupamos este ordenamiento, ¿verdad? Este yo se lo voy a poner en la evaluación, no se preocupen, no es necesario que se lo sepan, ¿verdad? Lo importante es que puedan aplicarlo e interpretarlo, ¿verdad? Entonces, irían los 10 que están en 3D y luego colocaríamos el único electrón que está en 4S. Entonces, a ver, lo que tendremos que tener claro es que los electrones que apantallan son los electrones internos, ¿verdad? Este electrón de acá, que era lo que leíamos ahí en la presentación, ¿verdad? Los superiores no protegen, ¿verdad? Aquí, esto, ¿verdad? Identifique el electrón de interés e ignore todos los electrones en los grupos superiores. Estos no protegen a los electrones en los grupos inferiores. Es decir, como el que nos interesa aquí, y es lo que tenemos que tener claro ahora, porque nos dicen cuál es la carga nuclear efectiva experimentada por un electrón de estos 10. Entonces, este está en un nivel, que es el nivel 4, que es un nivel superior. Entonces, este no protege. Los que van a proteger son estos de acá, más 9 de estos 10 que tenemos aquí, ¿verdad? Esos son los que pueden escudar a un electrón que se encuentra en un orbital 3D para el cobre, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar entonces nuestras reglas, que como les decía yo, cuando el electrón de interés reside en un orbital D, es más fácil, ¿verdad? Entonces, muy bien. Aquí les recuerdo, estamos calculando la constante de apantallamiento, ¿verdad? Entonces, cada electrón en el mismo nivel contribuye 0.35. Como nos interesa un electrón que está en D y en D hay 10, entonces, ¿cuál sería el número de electrones que está en el mismo nivel? Serían 9, porque estamos calculando para 1, entonces a ese no lo contamos, porque ese es el que queremos saber qué tan protegido está. Entonces, a ese lo están protegiendo los otros 9 que están en el mismo nivel, ¿verdad? Y entonces lo multiplica, perdón, lo siento. No serían 9, serían, porque son los que se encuentran en el mismo nivel, ¿verdad? Entonces son 9 que están aquí junto con él, más estos otros 8, ¿verdad? Porque aquí lo que aquí había que tener claro es la correspondencia, ¿verdad? Este con este con este, o sea, aquí estos son estos, ¿verdad? Aquí son estos que están acá, ¿verdad? Entonces, pensar que estos que están aquí, todos se encuentran en el mismo nivel, que es el nivel 3, ¿verdad? Entonces aquí son 9 que están ahí con él, más estos 6 serían 15, más estos 2 que también están en nivel 3, ¿verdad? Entonces serían 16. ¿Sí o no? No, no serían 16, serían 17, ¿verdad? Serían 9 más 6, son 15 más 2, serían 17. 17 por 0.35. Más todos los electrones en niveles internos e inferiores contribuyen con 1. Y entonces, ¿cuáles serían esos otros en niveles inferiores? Los que están en el nivel 2, que son 8, más los que están en el nivel 1, que serían 2, ¿verdad? Entonces, 2 más 8 sería 10, y esos los multiplicaríamos por 1, ¿verdad? Entonces, ese sería igual a 17 por 0.35. 17 por 0.35
nos quedaría 5.95, ¿verdad? Más 10 por 1, 10. ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Por lo que, ¿cuánto nos quedaría la constante? 15.95. Muy bien, la constante nos daría 15.95, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, como les decía, ¿verdad? En teoría, a ese electrón lo deberían de estar atrayendo los 29 protones que tiene el cobre, ¿verdad? Porque ya decíamos, ¿verdad? El número atómico es igual al número de protones, solo que en los átomos neutros el número de protones es igual al número de electrones, ¿verdad? Eso ya lo habíamos explicado. Entonces, en teoría, 29 cargas positivas que están en el núcleo deberían de estar atrayendo ese electrón. Pero, como ya decíamos, todos estos electrones, estos 17 más estos 10, o sea, esos 27, están escudándolo. Y de alguna manera están neutralizando a casi 16 cargas positivas, ¿verdad? De manera que la carga nuclear efectiva, ¿a cuánto sería igual? Al número atómico, que sería 29, menos 15.95, que es la constante de apantallamiento, ¿verdad? Es el número de cargas positivas que están escudando esos electrones más internos, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes calculan, 29 menos 15.95, eso nos da 13.05, ¿verdad? ¿O no? sí, eso da. Sí, ¿verdad? Entonces, entonces, a ver, aquí quizá lo que habría que colocar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa S? Entonces, S es el número de cargas positivas que cancelan o anulan, ¿verdad? Pudiéramos decir los electrones internos, ¿verdad? El número de cargas positivas que cancelan, anulan o escudan, para que entiendan el porqué de dónde viene eso de apantallamiento, ¿verdad? O blindaje. Los electrones internos, ¿verdad? Entonces esta nota la vamos a poner aquí, ¿verdad? Para que sepamos qué es ese. Ese es el número de cargas positivas que cancelan, anulan o escudan los electrones internos. Se los voy a hacer un poquito más grande porque casi no se mira. Pero acuérdense que ya esta pizarra que estamos utilizando es la misma que utilizamos la semana pasada. No sé si tienen el enlace. Si no, se los voy a volver a compartir ahorita aquí en el chat para que puedan tenerla y la puedan ahí volver a revisar, ¿verdad? Cuando ustedes quieran. Bueno, y el CEF, ¿qué significa, verdad? Entonces, este CEF significa, el CEF o la carga nuclear efectiva es el número real de cargas positivas que afectan o atraen, ¿verdad? A ese electrón, ¿verdad? O sea, al electrón de interés, ¿verdad? Es el verdadero número, el número real de cargas positivas que atraen, ¿verdad? A ese electrón. Entonces, realmente a ese electrón que nos interesa no lo están atrayendo las 29 cargas positivas, sino que únicamente lo están atrayendo 3. Sí, jóvenes, ¿o no? ¿Qué tal?
Más o menos. ¿O no? Sí, licenciada, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Bueno, bien, entonces hasta aquí lo vamos a dejar por hoy y luego vamos a ver cuál es su relación con las de la tabla periódica. Bien, entonces lo que quería enseñarles era el libro. Continuando en el libro, como perdón que no les estoy compartiendo. Ahorita ya se los comparto. En el libro, lo último que les había dejado era esta autoevaluación 1.2, ¿verdad? Continuando con la lectura del libro, ahí les hablan sobre el número cuántico magnético y si se fijan, también aquí está lo de la forma, ¿verdad? De los orbitales, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí continúan la superficie de un S, de los P, de los D que les decía yo y de los F, ¿verdad? Así que ahí pueden continuar con la lectura y si se fijan, luego de esa página donde está en la forma de los orbitales, aparece este tema que hemos comenzado a ver. Bueno, lo de la penetración no lo hemos visto, pero aparece la parte del apantallamiento. Ya ustedes pueden ir leyendo lo de la penetración, el principio de exclusión de Pauli, si se recuerdan, ya lo habíamos visto. Así que pueden continuar ahí con la lectura. Aquí, si lo ven, está la fórmula esta que hemos utilizado nosotros, ¿verdad? La carga nuclear efectiva menos la constante de apantallamiento. Y aquí les explican esto de lo de la penetración. Aquí están unos valores, ¿verdad? De las cargas nucleares efectivas. Y hay unos ejercicios, ¿verdad? Bueno, y aquí está lo del principio de construcción progresiva para las configuraciones electrónicas. Así que, bueno, ahí ustedes sí continúan leyendo. Es todo lo que hemos estado viendo en esta semana, ¿verdad? Lo de la regla de Hon que vimos hoy. Y ahí entonces les van a quedar este ejercicio, ¿verdad? Quiero que sería la autoevaluación 1.4. Ya esta semana ya no volveríamos a tener clase, ¿verdad? Porque tenemos el feriado, ¿verdad? Por las fiestas patrias. Entonces, miren, importante este ejercicio, quiero que lo entiendan, ¿verdad? Les dicen, explica, bueno, este libro los trata así de voz, ¿verdad? Yo les pondría explique, pero aquí dice, explica el mayor incremento en la carga nuclear efectiva para un electrón 2p al ir del boro al carbono en comparación con un electrón 2s al ir del litio al berilio, ¿verdad? Entonces, bueno, lo de explicarlo yo creo que nos puede costar un poco, pero la tarea que yo quiero que les quede, bueno, que va a quedar, es que ustedes calculen la carga nuclear efectiva para el boro y el carbono para un electrón 2p. O sea, para un electrón 2p del boro ya lo hicimos, o sea que ya lo único que les tocaría hacerlo es el del 2p del carbono, ¿verdad? Y que comparen. Eso es lo que quiero. Todavía explicar el por qué el incremento, no, pero sí quiero que lo hagan, el cálculo, ¿verdad? Para que vean que efectivamente no tienen el mismo valor. Y luego quiero que calculen la carga nuclear y del berilio. En el video ya nos daban lo del litio, si se recuerdan, pero hacía esta aproximación que les decía yo, que consideraba que la constante de apantallamiento eran los electrones internos, no aplicaban la regla de Slater. Yo lo que quiero es que aplique las reglas de Slater y que calculen la carga nuclear efectiva para un electrón en 2p del boro y del carbono y la carga nuclear efectiva para un electrón 2s del litio y del berilio.
que hagan la comparación, es decir, digan, es mayor o es menor, y si quisieran, después de la lectura, tratar de explicar a qué creen que se debe ese cambio, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea que les quedaría para que trabajen en esta semana, ¿verdad? Y bueno, y lo otro es que lean, ¿verdad? Estas secciones y que pues vean nuevamente, ¿verdad? El video que vimos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda.